¿qué tal? Encantada, Muy Santiago. bien, yo también encantado. Eh, bueno, vamos a... Yo me imagino que como has leído la entrevista, Sí. nos parecía muy interesante, muy importante que hablases pues un poco sobre tu padre, pero de esa manera, un plano pues más personal, ¿no? Más cómo ha sido él con vosotros. Bueno, Santiago, ¿quién es Santiago Arellano? Para Santiago Arellano, hijo. Pues Santiago Arellano es un padre a imagen del Padre Eterno. Cuando Jesús nos dice no llaméis Padre vuestro a nadie, pues sino al Padre Celestial, igual que cuando dice no llaméis Maestro vuestro a nadie, sino a Jesucristo, nos está diciendo que solamente se puede llamar Padre al que es reflejo del Padre Celestial y Maestro al que transmite la verdad de Cristo. Por eso yo a mi padre lo tengo por padre y por maestro, sobre todo por padre a imagen del Padre Celestial. Se dice que un padre que vive una verdadera paternidad tiene como dos propiedades esenciales: la incondicionalidad de un amor y la autoridad de una palabra. Yo esa incondicionalidad de un amor la he palpado muchísimas veces desde niño hasta ahora, que voy a hacer 50 años, hasta que murió hace poquito mi padre, por esa mirada que él tenía de mi sacerdocio, de mi predicación, de mi persona, de todo lo mío. Siempre una mirada como admirada, acogida. Mi padre tenía una capacidad de comunicación espectacular, tenía como un dominio del lenguaje castellano muy superior a lo que yo he conocido nunca, ¿no? Recuerdo que don José Ignacio Munilla decía que le recordaba mucho a don Marcelo, el cardenal primado de España, por el dominio del lenguaje. Yo no tengo ese dominio, pero yo le veía a mi padre escuchando mis homilías siempre con una mirada de admiración. Yo sabía que él, y muchas veces él me decía matices de palabras que había empleado, que no las empleaba correctamente, pero él siempre recibía todo con esa incondicionalidad de un amor, y yo me sentía mirado y sostenido con amor. Y luego la autoridad de una palabra. Mi padre era un hombre de palabra. Hoy en día no se ven muchos hombres de palabra. Y mi padre era un hombre de palabra, y de palabra fuerte en momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación con mi hermana mayor en la que ella tanteaba, tendríamos 17 años, yo 16, y tanteaba el tema de las relaciones prematrimoniales, el tema de hablar de estas cosas como superficialmente, ¿no? Y recuerdo que mi padre dio un golpe en la mesa y dijo: el acto conyugal no es echar un polvo. Con una fuerza y con una crudeza del lenguaje de los adolescentes, del lenguaje, ¿no?, más crudo y más vasto, y con una fuerza tremenda nos comunicó la grandeza del acto conyugal. A mí esto se me quedó muy grabado. Por eso cuando se pregunta quién es para mí sobre todo es un padre. Es un padre que me ha enseñado a ser padre. Yo tengo un suelo que es de mi padre y de mi madre, el amor de los dos. Pero esa fortaleza, esa serenidad, ese amor paterno me ha edificado. Cuando yo ahora, por ejemplo, leo este libro, que igual lo conocen, de Jacques Philippe, La paternidad espiritual del sacerdote, y va hablando de qué es un padre y cómo un sacerdote tiene que ser padre, yo es que lo he tenido muy fácil, me lo ha hecho muy fácil para entender cómo es Dios Padre, me lo ha hecho muy fácil ver cómo ha sido mi padre, ¿no?, con sus defectos, con sus debilidades, pero a la vez con esa incondicionalidad de un amor y con esa autoridad de una palabra. Por eso digo que mi padre me parece que ha sido padre mío, pero también padre de muchos padres. A mí me ha hecho poder ser padre espiritual, ¿no? Y sé que hay a muchas personas a las que les ha marcado su paternidad, ¿no? Yo le conocí casualmente o providencialmente. Tuve el placer de compartir, pues nada, un vino y un canapé, pues en un aniversario del Padre Morales en los Jesuitas de Chamartín, ¿no? Marido Gazapo pues tenía el interés que yo conociera a tu padre, ¿no? Y conocía a tu padre y a tu madre. Y bueno, pues tuve el placer de compartir con él ese momento, y después he tenido el regalo de escuchar mucho sobre él, ¿no? Y desde el corazón, que es como mejor se escucha, ¿no?, cuando alguien te habla desde ahí. Así que bueno, yo creo que el Señor te hizo un gran regalo, ¿eh? Totalmente, un regalo inmenso, inmenso. Cada vez soy más consciente, y ahora que falta aún más. Pero bueno, ya en vida fui consciente y pude aprovechar mucho esta paternidad, y estoy muy, muy agradecido, sí. Bueno, pues entonces pasemos, Santiago, a las siguientes preguntas, que bueno, yo creo que de alguna manera
lo has introducido muy bien. ¿Cómo vivía la paternidad? Esto ya un poquito nos lo has contado. ¿En algún momento percibiste que le faltara tiempo para sus hijos? ¿Cómo vivía sus distintas vocaciones? Su vocación esponsal, etcétera. A ver, yo estoy convencido que mi padre fue creciendo conforme fue pasando el tiempo en madurez, en orden de todas las cosas, ¿no? No pretendo como decir que, pues que en todo era, no sé, como irreprochable y a mí me llamó mucho la atención descubrir un día los defectos de mi padre y, y no quiero negarlo porque me parecería una falsedad, pero es que también pienso en los defectos de los santos. O sea, cuando se habla a veces de un santo que no mamaba en Cuaresma y cosas de estas que a veces se han dicho, ¿no? Digo, pues mira, lo siento, pero aquí todos somos muy pequeños y pecadores. Pero dentro de esta certeza, que la subrayo, por ejemplo, en el tintero que mi hermana Tere se tiró por la cabeza una vez. Cuando mi padre estaba estudiando oposiciones, mi hermana, tendría igual 3 4 años, no sé, ¿no? Intentaba llamar la atención de papá que él intentaba estudiar. Y entonces la única manera como consiguió llamar su atención fue tirarse todo un tintero por la cabeza, ¿no? Pues cómo armonizar eso, ¿no? Yo recuerdo a veces de niño irme a dormir y aún no había llegado papá, ¿no? Y me preocupaba, ¿no? Pues esas reuniones hasta tarde que tenían. Luego después, ya siendo sacerdote, he conocido profesores que me hablaban de esas tertulias que les marcaron la vida, pero hasta muy tarde, ¿no? Pero a la vez que digo esto, mi padre era un estudioso, era un sabio en el sentido propio de la palabra sabiduría, porque era humilde. Los sabios no son pedantes, son humildes. Él siempre me decía que la sabiduría consiste en saber adaptarse a la persona que tienes delante, ¿no? Si es un campesino, pues si es un universitario, si es un profesor de universidad, adaptarse a la persona que tienes delante, no manifestando como una sabiduría pedante, sino una verdadera sabiduría que se hace humilde, ¿no? Pero mi padre era un estudioso, le apasionaba. Yo no conozco a nadie que haya leído tanto como él, ¿no? También dormía muy poco, se levantaba muy pronto a estudiar en las épocas de oposiciones y luego durante toda la vida estudiaba por las noches muchísimo, leía muchos libros y sin embargo yo recuerdo ir a jugar al fútbol con mi padre en el campus de la Universidad de Navarra. Mi padre no era deportista, no le gustaba el fútbol, pero a mí me gustaba el fútbol. Y entonces que nos fuéramos toda una tarde a jugar al fútbol en el campus de la universidad, cuando yo ahora lo recuerdo, pues me emociona, ¿no? O especialmente montar a caballo, por ejemplo, íbamos con toda la familia a montar a caballo. Mi padre era más bien regordete, no sé, hay una anécdota en que fue a subir al caballo y se le rajó el pantalón de arriba abajo y nos reíamos mucho toda la familia porque íbamos todos detrás como gallinitas tapando para que no se viera a mi padre que se le veía todo, ¿no? Desde ese pantalón rajado, ¿no? Pero era el empeño que él tenía de que nuestra familia pues gozase y disfrutase, ¿no? O especialmente, que es lo que más me ha marcado, porque son horas y horas, recuerdo a mi padre ir al monte conmigo. Mi hermana mayor y mi hermana pequeña se quedaban pues en casa jugando a cocinitas o haciendo lo que sea y yo me iba a subir montes con mi padre, yo siendo adolescente, ¿no? Y eso son horas de padre e hijo que a mí me han marcado muchas conversaciones y muchas anécdotas que también ahora iré contando, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo supo armonizar? Pues lo supo hacer y yo notaba que yo era importante para mi padre. Mi padre tenía en momentos pues una dimensión pública política muy grande. Estaba pues con presidentes de Navarra, con el presidente de España, con muchísima gente, ¿no? Tiene la medalla de Alfonso X el Sabio. Y, y sin embargo, yo era muy importante para mi padre. Mis hermanas eran muy importantes, mi madre era muy importante para mi padre. Y esto él lo sabía hacer ver, ¿no? Y lo mostraba estando, ¿no? Se habla a veces de la calidad del tiempo. La tenía la calidad del tiempo, pero también tenía la cantidad del tiempo. Porque irnos de excursiones, ¿no? En verano, irnos a esquiar con mi padre, horas y horas con él, irnos de javierada con mi padre caminando a mi lado, padre e hijo, ¿no? Desde los 5 años que me quiso llevar a la javierada porque quería impregnar en mí las tradiciones más profundas de Navarra, irnos a las romerías de Ujue o de Roncesvalles caminando, que todo eso a mí me ha ido marcando, ¿no? Entonces, sí, es un hombre que supo armonizarlo porque dedicaba tiempo a estudiar por las noches, ¿no? Y se sacrificaba del sueño para luego poder estar jugando al fútbol con su hijo o subiendo al monte con su hijo y con sus hijas también, ¿no?
a veces jugando, por ejemplo, con las piedras, hacer eso de las chapas, ¿no? que en un lago, ¿no? Rebotan las piedras, pues una de las veces, queriendo enseñarnos, fue a tirar la piedra y le pegó a mi hermana en el cuello, ¿no? El disgusto para mi padre fue tremendo, ¿no? Pero era eso, porque quería jugar con nosotros, ¿no? Y son los riesgos de un padre, ¿no? Que son, los papás somos un poco brutos comparado con las mamás, pero intentamos jugar con los hijos, ¿no? Y ese era su empeño, ¿no? Y su tristeza cuando le dio la pedrada a mi hermana, ¿no? Entonces, cuando se habla de las deficiencias de una paternidad, que se suele hablar de ausencia del padre, de dureza, o de padre colega, o de padre Superman, o de hombre de negocios, o de búsqueda de poder, de quedar por encima, ¿no? Mi padre explicaba mucho la diferencia entre potestas y autoritas. La autoridad se gana con el cariño, no es imposición por la fuerza, ¿no? Y yo todas estas deficiencias no las veo en mi padre. Yo veo un padre según el Padre Eterno, ¿no? Por eso insisto en mi gratitud y agradezco esta entrevista también para hablar con agradecimiento del regalo que ha sido para mí mi padre, ¿no? Bueno, pues insisto en el regalo que tienes, porque a mí es una de las cosas cuando uno de repente toma conciencia, ¿no? de la importancia de la paternidad y de la maternidad, ¿no? De lo que es esa vocación, pues claro, no te queda más remedio que abrazarte a los brazos del Padre y decirle, pues ayúdame, porque si yo tengo que ser tu imagen ante mis hijos, pues es tremendo, ¿no? O sea, hace falta un vínculo, creo, Santiago, muy fuerte con el Padre. Hace falta tiempo de oración. No, a lo mejor no tiene que ser una oración de rodillas, ¿no? Pero tiene que ser que tu vida, tu mañana, tu noche, tu día a día, pues sea una unión profunda con Él para que Él te dé la fuerza, y a la madre, ¿no? Para que te den la fuerza para poder ser su imagen, porque nosotros que somos muy poca cosa, yo me siento muy poca cosa, ¿no? Y eso me digo, bueno, si lo único que pueden, si mis hijos ven que les amo incondicionalmente, ¿no? Que, bueno, pues en algo podré de lejos es mostrarles pues ese amor misericordioso del Padre, ¿no? Así que enhorabuena, porque sigo existiendo, que es una maravilla, porque es ¿a quién veías? Cuando tú, pues como somos los niños, ¿no? Levamos la mirada y decimos, oh, mi padre, ¿no? Pues yo veía un gigante fuerte y tierno, que me hacía sentir protegido y amado. Tengo muchos recuerdos. Ese recuerdo, por ejemplo, yo salí en el Diario de Navarra como el niño más pequeño que hizo la Javierada entera. Con 5 añitos ya la hice, ¿no? Y es tal cual. Yo iba de la mano de mi padre. Y recuerdo cuando llevábamos, son 60 kilómetros, cuando llevábamos 10, yo le dije, papá, no puedo más. Y recuerdo la frase de mi padre, cuando uno dice no puede más, y con la ayuda de Dios, puede por lo menos 7 veces más de lo que cree que puede. Y yo recuerdo que esa frase se me quedó grabada y fui saltando, cantando, o sea, como tan contento, ¿no? Fiado en la palabra y en la mano de mi padre. Reconozco que la parte final me llevó a los hombros, ¿no? Pero fui el niño más joven que había hecho la Javierada, ¿no? Haciendo trampas, ¿no? Por el amor del padre, ¿no? Tengo un recuerdo muy bonito que me gusta recordar porque para mí es como una enseñanza. Fuimos una excursión al Telera y al Tendenera. Bueno, fuimos varias veces. Una de las veces nos cayó una tormenta, íbamos los dos solos y preguntamos a un vaquero si iba a caer o no. Iba bajando con las vacas a toda pastilla y nos pareció sospechoso. Y nos dijo, no va a pasar nada. Nos fiamos, subimos y empezaron a caer rayos, se olía a quemado. Los rayos rebotaban en las rocas y tuvimos que bajar muy rápido, ¿no? Pero yo me sentía seguro por mi padre. Nos había engañado aquel vaquero, pero mi padre no me engañaba, ¿no? Y tengo un recuerdo en ese monte, no sé si es el Telera o el Tendenera, ahí en el Pirineo de Huesca, donde tenemos una casita en Viescas. Recuerdo que tuvimos que pasar una cascajera de piedras movedizas, ¿no? Que era toda una ladera que podía caer en un barranco, ¿no? Terminaba en un barranco con una caída peligrosa, ¿no? Y entonces recuerdo que llegamos a ese punto, como una especie de río de piedras, y me dijo, mira, hijo mío, yo tendría como 11, 12 años, no recuerdo bien. Lo que hay que hacer ahora es pasar rápido. Tú tienes que ir pisando firme y no tener miedo, porque si te paras, puede moverse la ladera y caer al barranco, ¿no? Entonces voy a ir yo adelante. Quiero que tú imites lo que yo voy a hacer. Y entonces salió él, pam, 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 se veía cómo se iban moviendo las piedras, pero llegó al otro sitio, ¿no? Y dice, ahora tú, hijo mío. Y entonces empecé a caminar con fuerza, como me había dicho él, pero cuando llegué a mitad, empecé a ver que se movía mucho y me quedé parado y empezó a moverse toda la ladera. Y entonces él vino corriendo, pum, 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 me cogió de la mano, pum, 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 y me llevó a seguro, ¿no? Para mí es una lección
Porque él desde el principio me podía haber dicho, no, no, te voy a llevar yo en brazos, o vamos a cogerte de la mano. Él quería que yo aprendiera, él quería que yo caminase con fuerza. Él iba a ir delante, pero quería que yo solo fuera superando ese peligro. Cuando luego no fui capaz, él luego vino a buscarme. Y esto ha sido toda la vida. Perdón que me emociono. Cuando yo le dije, me voy a Talavera, ¿no? Él me dijo que, hijo mío, ha sido un regalo tenerte aquí con nosotros, pero tú eres de Dios. ¡Hala! Marcha contento, ¿no? Mi madre enseguida dijo, no puede ir otro, ¿no? Porque llevaba yo 18 años con ellos en Pamplona, ¿no? Cuando yo le digo que quiero ir al seminario de Toledo, dice, hijo mío, adelante, ¿no? Con mi bendición, siempre me va su bendición. Me dejaba absoluta libertad. No era un padre posesivo, era un padre que te dejaba libertad, ¿no? Pero él lo tenía pensado y rezado. Él quería que yo pudiera un día ser padre. No quería un amor posesivo que te tiene como sujeto y por eso tienes que hacer lo que él te diga porque dependes de él. No, no. Él era fuerte y te quería hacer fuerte. Y en ese sentido, yo estoy tan agradecido a esa anécdota que es como respuesta de toda una vida, ¿no? Cuando él luego tenía luchas con el tema de la ETA, ¿no? Cuando tuvimos amenazas, incluso nos quemaron un coche, cuando nos tiraron cócteles Molotov a casa y ponía delante de la puerta de casa, Arellano, vais a tomar fuego, él nunca tuvo miedo. Él nunca tuvo miedo. Él decía, Dios nos protege, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. El miedo no arregla nada, decía, ¿no? Los de Ribatasuna, de ese momento de atentados, ¿no? Hicieron un folleto en que pintaron a mi padre vestido de obispo, ¿no? Mi padre era un seglar, era un laico, ¿no? Pero lo pintaron de obispo porque defendía la fe católica. Y lo pintaron también de carlista. Le pusieron la boina roja y una ametralladora. Entonces mi padre se reía y decía, estos son los que me han entendido, hay otros que no me entienden, estos son los que me han entendido. Por supuesto, siempre en ese tono de paz, ¿no? Pero de lucha como manso por la verdad. Los mansos poseerán la tierra. Y ya digo, ¿no? Como esa firmeza en Dios. Hijo mío, tú haz la voluntad de Dios, ¿no? No te preocupes por nosotros, ¿no? Dios nos cuidará. Por eso, cuando en el funeral yo tuve que pensar qué lecturas, yo quise poner a Eleazar. Eleazar es el anciano judío que le ofrecen claudicar porque papá también tenía cerca, podía haber sido un pedante, mi padre podía haber recibido los premios que quisiera, ¿no? Pero él quería primero Cristo, ¿no? El primero en ser servido, que sea el Señor. Y Eleazar es el macabeo que aunque le ofrecen simular comiendo carne sacrificada a los ídolos, él no claudica. ¿Qué pensarán los jóvenes, no? Y bueno, pues tengo ese recuerdo que me hace llorar, pues cuando ya estando malito, mayor, ¿no? Yo llegaba de Talavera y él soltaba el bastón y abría los brazos para abrazarme, ¿no? Y no me soltaba. Yo ya tenía casi 50 años, ¿no? No quería soltar. Y eso es lo que va a pasar cuando llegue al cielo. Mi padre estará para abrazarme, ¿no? Pero nunca me decía, tienes que venir. No me decía, nos tienes abandonados. Para nada. O sea, era como, hijo mío, evangeliza. Todos los días él veía mis homilías, ¿no? Y luego me las comentaba. Todos los días hablábamos. Me corregía matices, pero qué bonito, hijo mío. Adelante. Y era, pues como un suelo firme, ¿no? La incondicionalidad de un amor y la autoridad de una palabra. Y claro, lo he hecho en falta, ¿no? Tú eres de Dios, hijo mío. Haz lo que el Señor te pide. Y claro que le he hecho en falta, pero desde el cielo sé que nos
nos cuida, ¿no? Y sigue mirándome, escuchando mis homilías y corrigiendo, ¿no? Y me ayuda desde el cielo. Y bueno, pues le tengo mucho cariño, claro, como mi madre, ¿no? Y es que le debo todo. O sea, yo tengo ahora una alegría interior, tengo un deseo de entregarme, de ser padre de las almas. Es un conflicto entre padre e hijo, ¿no? Te pongo aquí. ¿Cuál era su manera de actuar? ¿Cómo te hacía sentir? Bueno, mi padre siempre contaba una anécdota que yo le decía que no me acordaba, pero en realidad sí me acordaba, ¿no? Porque no le quería hacer sufrir. Yo creo que era preparando oposiciones o preparando alguno de sus cursos, ¿no?, que tenía. Y se pusieron a discutir en el salón mi hermana mayor y mi hermana pequeña a gritos, ¿no? Entonces mi padre salió y yo a la vez salí del cuarto, me acuerdo perfectamente, en la avenida Bayona vivíamos entonces. Y entonces él debió pensar que era yo el que estaba generando esos gritos, ¿no? Y entonces me dio un tortazo, ¿no? Me dio un tortazo, claro, yo me quedé como muy humillado porque yo no había sido, ¿no? Aunque muchas veces había sido yo el culpable y no me había llevado el tortazo. O sea, tampoco es que mi padre nos soliera pegar, no es eso, pero en un momento él se encendió, ¿no? Y me dio un tortazo, ¿no? Y luego pues fue a reñir a mis hermanas también. Y entonces luego él se dio cuenta de lo que había pasado y entonces nos reunió a la familia, era poco antes de cenar, y entonces me pidió perdón delante de toda la familia, pidió perdón por haberse enfadado y nos dijo: mañana a primera hora papá se tiene que ir a confesar, vamos toda la familia juntos y nos confesamos, porque Tere había reñido también con Pili, porque bueno. Y entonces para mí fue también muy bonito, porque el tema no es el padre que es perfecto, ¿no?, que todo lo hace bien y vosotros tenéis que aceptar que todo lo he hecho bien, ¿no? Él sabía pedir perdón y luego pedirle perdón al más importante, que es a Dios, ¿no? Entonces uno se educa también en la capacidad del perdón porque ha sido perdonado y porque ha perdonado. Y yo tengo un padre perdonador que nos ha perdonado, ¿no? Y también pues en el cariño a mi madre, que yo lo admiro, pero también han discutido mucho, ¿no? Y siempre se han perdonado. Y para mí eso es el pilar. El pilar no es tener dos padres perfectos, sino dos buenos perdonadores, ¿no?, que se han sabido perdonar, ¿no? Y eso lo han sabido hacer, ¿no? Recuerdo también que yo era para mi padre en momentos... o sea, yo no era el niño estudioso que hubiera deseado un padre catedrático ¿no?, de literatura. Yo era un chaval inquieto. Alguna vez pensé, ¿por qué no me apuntaría a la música si me gusta mucho cantar, ¿no? Me apuntaron a judo y ahora digo, menos mal que me apuntaron a judo y no a música. Yo necesitaba dar golpes, yo necesitaba combate, ¿no? Pero claro, me pasaba que estaba todo el día pensando en el judo, en el esquí o en las niñas, ¿no? En esa adolescencia, en las tonterías de la adolescencia. Y eso me llevó, por ejemplo, en tercero de BUP a suspender 7, ¿no? 7 suspensos, ¿no? Entonces mi padre en ese momento era director general de educación y se encargaba de la educación de toda Navarra y tuvo que ir a hablar con mi tutor del colegio para preguntar qué estaba pasando, ¿no? Bueno, no, más bien porque le llamó el tutor, ¿no? Y pues mi padre acudía. Y entonces yo lo que recuerdo de ese momento es que mi padre me dijo: no te preocupes, lo sacaremos, hijo mío, ¿no? Nunca me dijo eres un inútil, no sirves para nada, contigo no vamos a hacer carrera, ¿no? Sino no te preocupes, hijo mío, lo sacaremos, ¿no? 7 suspensos, a ver, sacaba sobresaliente en deporte y en religión, pero lo demás todo suspendido, ¿no? Y entonces cuando después, ¿no?, cuando ya el Señor me llamó a ser sacerdote y después volví al colegio, me llamó la atención porque uno hace como un tupido velo de esas edades, ¿no? Y como los profesores, que habían sido mis profesores, cuando fui a predicar una novena, me decían: ¿pero qué te ha pasado? Sí, o sea, yo era como el gamberrillo, bueno, tampoco malo, pero siempre bromista, me aburría, entonces pues intentar despistar, ¿no?, a todo el mundo para divertirnos y no para estudiar, ¿no? Claro, a veces me quedé, por ejemplo, sin ir a un encuentro con el Papa en Czestochowa porque había suspendido 2. Normalmente suspendía 2 en junio y luego ya en septiembre las sacaba, ¿no? Siempre acababa pasando el curso, ¿no? Pero a veces mi padre se ponía a mi lado a estudiar y teníamos que sacar aquellas 2 asignaturas de química y matemáticas que yo no soportaba, ¿no? Bueno, y en ese tiempo yo siempre recuerdo a un padre que me corregía, pero con amor.
no con desesperanza, ¿no? Tenía paciencia conmigo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en esa adolescencia tonta, pues yo les había pedido que me comprasen una chupa Levis Strauss de esas vaqueras, ¿no? Que eran una pijada, era como macarrilla y pijo a la vez, ¿no? En esa época, ¿no? Y entonces yo lo pedía y lo pedía. Y mis padres, con buen criterio, no querían comprarnos cosas de marca, ¿no? Había chavales que iban al colegio con unas Nike Air, con unas zapatillas de esas de baloncesto carísimas. Nosotros siempre unas sencillas que estuvieran bien y podían haberlo pagado, pero no querían eso para mí, ¿no? Y entonces como que se resistían, ¿no? Hasta que un año, yo creo que ya por fin de tan pesado, pues mi padre dijo, venga, pues ya está, pues le compramos para su cumpleaños la chupa Levis Strauss, ¿no? Y entonces yo recuerdo, iba todo chulo con la chupa esta, y voy por Pamplona, por la plaza de San Francisco, y de repente baja una señora con la bata, con las zapatillas de casa, y me dice, oye chaval, perdona, es que se me ha quedado la llave por dentro, ¿puedes subir al balcón por el tubo de fuera y me abres la puerta, ¿no? Y recuerdo que dije, no se preocupe señora, aquí va el caballero andante a rescatarle, ¿no? Entonces me quité la chupa, la dejé en el coche, subí por el tubo, abrí la puerta y cuando bajé me habían robado la chupa, el primer día que la estrené, ¿no? Dios me protege así, estoy convencido, ¿no? A veces pienso si es algo que tramó mi padre. A veces pienso si él habló con la abuelita. A ver, creo que no, porque nunca me dijo nada de eso. Pero lo que quiero decir es la paciencia también, el evitar, pero en un momento decir, pues venga, ya está, ¿no? Pues que se la compre, ¿no? Pero luego siempre sacaba lecciones de vida mi padre, ¿no? Mi padre siempre decía, para que no te apegues a estas cosas que no son importantes. Entonces cuando había como conflicto, tenía paciencia, mansedumbre, ¿no? Y me hacía sentir siempre hijo, amado. Y esto me parece muy importante también para los padres y para los sacerdotes, ¿no? A veces somos como, pues no has hecho esto, pues ya está, ¿no? Pues como, me desprendo de ti. No, no, no. Yo voy a estar toda la vida contigo. Te voy a dar libertad. Puedes equivocarte, pero siempre me tendrás. Es una cosa que siempre decía mi padre. Lo importante es que los hijos conozcan el camino de vuelta, que sepan la casa del padre, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, aquí tendrás siempre tu acogida, ¿no? Esta es tu casa, ¿no? Te da libertad, te da la herencia, te da todo, pero siempre puedes volver y esa es tu casa. Y eso yo lo he vivido con mis padres y estoy inmensamente agradecido, ¿no? A que esto ha sido así. ¿Cómo te transmitió el amor a Dios, a la Virgen, a la Iglesia? Claro, es que, o sea, es precioso, ¿no? El ver cómo ha ido tocando mi padre todos los palos, ¿no? Me enseñó el amor a Dios creador llevándome al monte, desde las cimas enseñándome la creación, ¿no? Mostrándome la belleza, porque el libro de mi padre es aprender a mirar para aprender a vivir. Mi padre me hacía fijarme en un almendro en flor. Levanta la cabeza, no bajes, ¿no? Estás subiendo cansado, levanta, mira el paisaje, ¿no? Mira esas cumbres nevadas, mira esos pajarillos, ¿no? Es Dios creador, ¿no? Es como desde la creación, pero especialmente el amor a la Eucaristía, ¿no? Mi padre es un adorador. Yo recuerdo de niño que mi padre decía, mira, me voy a poner la insignia del rey, y se iba por la noche a la adoración nocturna. Yo era un niño, ¿no? Tú todavía no, pero un día podrás ir a la audiencia privada con el rey. A mí me parecía admirable. Mi padre tiene una audiencia privada con el Rey de Reyes, ¿no? Adorador nocturno. Yo por eso cuando tuve 14 años ya quería ir a la adoración nocturna, porque mi padre tenía una audiencia con el Rey de Reyes y se ponía la insignia de adorador. Hoy en día parece que los símbolos no importan mucho, ¿no? Pero te das cuenta lo que significaba para un niño una audiencia privada con el Rey de Reyes, mi padre. Eso sí que era importante. A lo mejor había estado con el presidente de España, a lo mejor había estado con el ministro de Educación. Lo realmente importante es que mi padre tenía una audiencia con el Rey de Reyes. Entonces, claro, todo eso, ver de rodillas a mi padre horas, no solo de niño, sino especialmente ahora también de mayor, ¿no? Que tenía más tiempo. Mi padre era adorador perpetuo, adorador nocturno, adorador diurno. Siempre que había una adoración, ahí estaba mi padre, ¿no? Cuando él, en Cancelada, ¿no? Iba allí a la adoración perpetua, muy temprano se levantaba, y él es uno de los signos que él tuvo, ¿no? Ahí, le dijo una señora allí, ¿no? A las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, mira, en este librito a veces Dios se emplea de él para decirnos cosas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues se puso delante del Santísimo, abrió y leyó, has sido un apóstol del corazón de Jesús y has hecho bien,
pero quiero que ahora esa condición la pases por el Calvario, por la cruz, ¿no? Él bromeaba porque era allí en la zona de Marbella y tal, y decía, bueno, pues si esta es la cruz, ¿no? Pero a las 2 semanas se le abrieron aquellas escaras, ¿no?, que le producían tanto dolor, que tuvo que tomar aquellos calmantes que le hicieron caer por la escalera, que le abrió aquel coágulo interno, ¿no?, que al final pues fue derivando en 2 años después, que nos lo regaló en la muerte, ¿no? Pero él me contaba con mucho cariño, ¿no?, la impresión en su alma de aquellas palabras y cómo el Señor había cumplido las palabras. Quería que pasase su condición de apóstol del corazón de Jesús por el Calvario, ¿no? Respecto a la creación, respecto a la Eucaristía, respecto a la Virgen, yo siempre lo digo así, mi modo de conocer a la Virgen fue sobre todo ver a mi padre. De los primeros recuerdos que yo tengo de niño es mis padres los dos rezando el rosario para que naciera uno de nuestros hermanitos. Mi madre perdió 13 niños, ¿no? Perdía a los varones que concebían, querían tener hijos, ¿no? Y tengo 13 hermanitos en el cielo. Los 5 primeros nacían vivos y a las 24 horas morían. Y después de mi hermana Pili, que fue un milagro de la Virgen del Pilar, pues hasta 13 niños, ¿no? Entonces era siempre mi padre de rodillas con los brazos en cruz, rezando ante una imagencita del Pilar, pidiendo que naciera alguno de aquellos niños, ¿no? Todas las noches rezando el rosario. Mi madre normalmente o tumbada en la cama convaleciente del anterior parto o en reposo para que pudiera nacer alguno de los bebés, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Pero eso me impresionó mucho, pero aún me impresionó más el ver a mi padre. Yo recuerdo una romería de Ujue de niño, eso que decías antes, cómo miras a tu padre. Hay una romería que los hombres cantan con mucha fuerza: adiós reina del cielo, madre del Salvador, ¿no? Adiós madre adorada, adiós, 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 cantando con mucha fuerza. Y yo recuerdo que no podía mirar a la Virgen porque no podía quitar la mirada a mi padre, que estaba llorando. Entonces, qué grande es la Virgen para que mi padre de rodillas con los brazos en cruz le pida. Y qué tierna es la Virgen para que mi padre llore en una despedida de la Virgen, ¿no? Entonces eso me dejó muy marcado y yo sé que le debo todo a la Virgen. Cuando yo nazco el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, mi madre está convaleciente en la cama, es mi padre el que me coge y ese mismo día a una imagen de la Virgen que había en el hospital me entrega, me ofrece, ¿no? Dice, este para ti. Claro, yo no quería ser sacerdote. Cuando el Señor me llama a ser sacerdote y después de 24 años de ese momento, ese mismo día, yo me iba a ordenar un 28 de junio, pero salió un decreto del Papa por el cual los obispos solo podían dispensar 1 año y no año y pico, y el obispo me dice, te ordeno el día de tu cumpleaños. Para mí es un guiño de la Virgen. Yo fui consagrado en ese día y 24 años después soy consagrado sacerdote en ese día de la Virgen María, día de la Virgen del Carmen. Entonces yo sé que mi padre, a la Virgen del Villar, a la Virgen de Ujue, a la Virgen de Roncesvalles, nos ha ido llevando, ¿no?, al amor de la Virgen, y ella es la que me ha cuidado, la que me ha dado la vida de gracia, la vida natural, la vida sobrenatural, el sacerdocio, y todo lo que vivo pues tiene que ver con la Virgen, ¿no? Lo mismo el amor a la Iglesia. Mi padre siempre ha estado al servicio de la Iglesia, ¿no?, en las parroquias. Por mi casa han pasado sacerdotes de todos los tipos, de todos los colores, o sea, no sé cómo decir, siempre con el Papa, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco. Cuando ha habido los líos de que si el Papa, no sé qué, mi padre siempre con el Papa, explicando bien la Amoris Laetitia en la tradición de toda la fe, ¿no? Él recibió pues esa formación preciosa en Escuela Cordisieso en Barcelona, de armonizar, ¿no?, aquellos tiempos del posconcilio, el concilio. Mi padre siempre con esa formación, armonizar la tradición con lo que la Iglesia está diciendo ahora, ¿no? Y en ese sentido el amor al Papa en cuanto Papa, ¿no?, nos lo transmitía. Lo mismo a los obispos, ¿no? Cuando le tocó, por ejemplo, combatir fuerte, ¿no?, en ese momento de presión ideológica. Mi padre estaba director general de Educación y recuerdo que don Fernando Sebastián le pidió, esto yo creo que ahora ya se puede contar, pero le pidió que él cerrase el seminario menor. O sea, el seminario menor de Pamplona era como un nido en el que salía toda la ideologización marxista de Navarra. Las manifestaciones de Ribatasuna salían de allí. Yo luego fui cura de la montaña de Navarra y muchos hombres decían, pero si nosotros hemos mandado a los hijos al seminario y han vuelto sin fe. O sea, un tema ideológico terrible, ¿no? Y entonces mi padre, encargado por el obispo, cerró el seminario de Pamplona, pareciendo un accidente. O sea, él lo que hizo fue recolocar al profesorado y cerrarlo porque se estaba haciendo mucho daño en vez de mucho bien allí, ¿no? Entonces, todas estas cosas son la historia verdadera y es colaborar con un obispo
quedando mal muchas veces, pero ¿cómo se te ocurre cerrar el seminario? Porque no está haciendo bien, ¿no? Y entonces quedas como mal, pero te da igual porque estás sirviendo a la iglesia, ¿no? Y esto no se improvisa, esto tiene que ver con que todos los días mi padre nos hacía rezar desde niños el ofrecimiento de obras, bien nada más levantarnos o bien en el coche yendo hacia el colegio, íbamos rezando toda la familia, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones y luego me consagro tu corazón y me ofrezco por el Papa y sus intenciones, por el Obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Y él tuvo que sufrir muchas veces por párrocos, por sacerdotes que no entendían, ¿no? De un lado o de otro, y él siempre con caridad, ¿no? Ya digo, por mi casa pasaron pues muchos sacerdotes de muchos tipos, ¿no? Él siempre los acogía. En el profesorado de Navarra había también sacerdotes secularizados, siempre me enseñó a amar a los sacerdotes, ¿no? Y tenemos vídeos en casa de sacerdotes celebrando misa pues para que naciera alguno de aquellos niños. Y bueno, pues son de todos los colores, ¿no? Ya se van marchando al cielo, ¿no? Y a mí me ha ayudado también a mirar a todos los sacerdotes con cariño, ¿no? Vistan como vistan, hablen como hablen, son alter Christus, son otro Jesús, ¿no? Y así mi padre nos lo hacía vivir y ver. Entonces, claro, la piedad junto con mi madre, que también ella estaba allí rezando el rosario, a veces era horroroso, a veces era martirial el rosario, porque yo estaba saltando de asiento en asiento, pero seguían rezando el rosario. Yo estaba descabezando las imágenes. Si uno va a mi casa todavía, las imágenes típicas de cerámica o ¿no? Que hay en el salón, yo las tenía todas descabezadas. Me ponía a jugar con ellas antes del rosario, ¡pum!, rota, pues venga, se pega, ¿no? Y seguíamos rezando el rosario, ¿no? En épocas de adolescencia, que no quiero, que no sé qué, bueno, pues papá y mamá vamos a rezar el rosario. Entonces todo eso te va marcando, es muy importante esto, ¿no? Es una oración, pero esto es monótono, ¿no? Estamos diciendo a la Virgen que le queremos y... Entonces, claro, todo eso lo he mamado desde pequeñito y lo agradezco. Para mí ha sido muy fácil la fe y en ese sentido no tengo dudas de fe porque el pilar de mis padres, ¿no? Siempre ha estado con Dios, ¿cómo no? ¿No? Y nos vamos al cielo y en las despedidas ahora, ¿no? Pues es precioso, ¿no? Ver cómo el Señor pues les ha edificado en la fe y nos la han transmitido. Tu padre en una entrevista a Santiago que concedió junto a tu madre, una entrevista que concedió junto a tu madre a la revista Spar, que con vosotros buscaba en los acontecimientos no solo razones humanas, sino también respuestas sobrenaturales. ¿Cómo lo hacía? A ver, mi padre era un gran conversador y todos los días hablábamos. A ver, es verdad que todo esto ha ido a más, ¿no? Conforme yo también he ido madurando en esa libertad que me daba mi padre, que no reclamaba, ¿no? Pero que agradecía mucho las llamadas, ¿no? Los últimos años yo todos los días hablaba con él. Yo pues de curilla joven pues solía llamar una vez a la semana, ¿no? Pero conforme fue avanzando el tiempo, ¿no? Entonces cuando se dice de un padre, ¿hasta cuándo es padre? Es que yo estoy convencido de que uno es padre siempre y que los hijos necesitamos de los padres siempre, ¿no? Es verdad que no es lo mismo pues cuando uno está de lactante, un bebé que necesita mucho a su mamá, ¿no? Que cuando es adolescente, que cuando es joven, que cuando es adulto. Pero en este sentido mi padre ha sido muy padre y yo tengo unos recuerdos de muchas conversaciones de niño por el monte o esquiando, pero especialmente pues estos últimos años todos los días hablábamos, ¿no? Siempre había motivos para conversar de las lecturas de la palabra de Dios, del vídeo que había oído de la homilía, de lo que sea, ¿no? Él toda la vida buscaba de rodillas la voluntad de Dios. Quería saber qué quería Dios, ¿no? De hecho, me contó, porque yo muchas cosas me las ha contado en el hospital también, ¿no? Cuando en ese tiempo de noviazgo, que él vio un signo en que encontró a mi madre en Santiago de Compostela. Y a los 50 años de su matrimonio quisieron ir de nuevo a Santiago de Compostela porque se la encontró en la escalinata de Santiago, los dos de Corella, y se encontraron allá. Y eso lo vio mi padre como un signo de Dios, ¿no? Buscaba los signos de Dios, ¿no? Luego discutía mucho en el noviazgo y una de las veces le preguntó al Señor, pero vamos a discutir mucho, ¿no? Pues somos los dos habladores y discutidores. Y él escuchó en la parroquia de San Miguel, en la capilla de San José, cómo le decía al Señor, hazlo por tus hijos, ¿no? También sin duda por tu esposa, pero él oyó eso y cuando me lo contó, eso es una palabra interior de Dios, que le estaba hablando ya del plan de Dios para con nosotros, ¿no? Con él, con su esposa y con nosotros. Y me parece tan bonito, ¿no? que escuchase esa voz, ¿no? Yo estoy aquí porque él obedeció la voz de Dios, ¿no? Aquí el importante es Dios, no se trata de una especie de panegírico de un hombre, sino que ha hecho Dios
y la gloria es para Él, ¿no? Entonces él buscaba de rodillas la voluntad de Dios, él hacía todos los años ejercicios espirituales, él era adorador, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Cuando él estuvo tan malito, ¿no? No podía dormir del dolor que tenía y compuso La túnica inconsútil, es un poema a la pasión, que es de un adorador contemplativo que está sufriendo y que se une al dolor del Señor, ¿no? Él había recibido todo ese sentido de la historia y de la vida en Escola Cordis Jesu en Barcelona, y él lo quería transmitir en todo. Él entendió que su vocación era en la literatura transmitir la fe, ¿no? Desde el conocimiento de la Celestina, del Quijote, de transmitir la fe a través de lo que él había podido entender, ¿no? Y era por la literatura, pero el tema era el Señor, no era la erudición, ¿no? Ya digo que él podía haber sido un erudito, un pedante, pero él quiso servir a Dios con el regalo que él había recibido, ¿no? Y en ese sentido, al preguntarme cómo lo hacían, pues yo no puedo evitar recordar los últimos momentos, ¿no? Especialmente los 2 últimos años, cuando él cae por la escalera y se hace ese coágulo interno. Yo vuelvo corriendo desde Talavera en el coche y llego al hospital y me dice el médico, le quedan 24 horas de vida, el coágulo interno está creciendo, ¿no? Yo le pedí al Señor y le pedimos que nos concediese más, y nos ha concedido 2 años más el Señor en su providencia, y en ese tiempo hemos podido celebrar juntos, ¿no?, los 25 años de mi sacerdocio, que él estuvo aquí. De hecho se ganó a toda la ciudad de Talavera porque dio unas charlas sobre la Eucaristía, le encantaban los toros y Talavera es muy taurina. Bueno, fue precioso, ¿no? También pudimos celebrar los 50 años de su matrimonio con mamá y irnos a Puy de Fou, que fue un regalo inmenso, ¿no? Todas las conversaciones, todo lo que allí ese centro, ese parque temático tiene de historia de Francia, de Europa. Imagínate lo que es conversar con mi padre de la historia de España, de la historia de Europa, con esa cultura tan grande, ¿no? Para mí ha sido un regalo estos 2 últimos años, y por eso no puedo más que agradecérselo a Dios, ¿no? Pero claro, en esos 2 años hay momentos de convalecencia del hospital en que yo tengo que acompañarle, y recuerdo que en un momento en que también nos dijeron se puede ir en cualquier momento, yo le dije: papá, vamos a pedirle al Señor que nos conceda que sigas viviendo, ¿no? Y entonces mi padre se puso a explicarme todas las despedidas literarias de la historia, ¿no? Y recuerdo la que me marcó más, ¿no? Dice: mira, hijo mío, Jorge Manrique tiene unas coplas preciosas, ¿no? Dice: hay una que dice así: y consiento en mí morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Entonces, claro, te lo decía así, yo decía: sí, papá, vale, pero podemos pedirle que sigas viviendo. Pero luego te hablaba de otras despedidas horrorosas, de personas sin sentido, de otras personas, ¿no? Claro, todo lo convertía en una enseñanza, ¿no? Cuando le tocó estar durmiendo en un hospital en que cada día moría una persona, ¿no? Y te contaba con horror cómo había estado blasfemando uno a su lado sin parar, ¿no? Y él lo que hacía era alabar continuamente, alabar. Todo lo convertía en una enseñanza de vida. Pero hay un momento en que yo estoy en el hospital varios días, ¿no? A veces se le iba un poco la cabeza, volvía, pero cuando estaba cuerdo era impresionante, ¿no? Y recuerdo que yo estaba con el ordenador porque no quería dormirme, porque había que estar pendiente del gotero, había que estar pendiente de muchas cosas. A veces se había quitado la vía que le iba hasta el corazón y podía desangrarse. Entonces, bueno, yo estaba con el ordenador escribiendo, y recuerdo que escribí esto, ¿no? Que prefiero leerlo porque me parece que dice: esta noche, en esta habitación 404 del Hospital de Navarra, que para mí se ha convertido también en un cenáculo, paso las noches junto a mi padre convaleciente de una caída por la escalera de casa que le ha producido un coágulo interno que parece que no está avanzando. Pido al Señor que lo restablezca del todo y pueda seguir ayudándonos desde esta tierra. El no saber cómo va a evolucionar esta herida te hace vivir cada momento como un momento de despedida. Mi padre tuvo muchas despedidas, ¿no? Pero hay alguna que pude recoger como esta, ¿no? En momentos, sobre todo cuando le afecta a la cabeza la enfermedad y no se sitúa dónde está, me produce mucha tristeza pensar que se puede ir al cielo mi padre, quien de verdad ha sido reflejo del Padre Eterno para mí por la bondad de su corazón grande y por la transmisión de la verdad, verdadero maestro, porque solo ha tenido el corazón de Jesús por maestro, y es su doctrina lo que ha transmitido desde la literatura en el aula de profesor y desde todos los ámbitos de la vida, para mí especialmente en mi familia, donde junto con mi madre he recibido el suelo de saberme amado gratuitamente. Digo que para mí esta habitación se ha convertido en un cenáculo porque con mi padre rezamos juntos el rosario, las vísperas, y lo más bonito, por la mañana temprano, en la hora que no pasan médicos ni enfermeras, celebro la Santa Misa con él en la mesita junto a su cama.
con qué devoción responde, junta las manos rezando, con qué sonrisa se queda al cerrar los ojos tras recibir la comunión, con qué devoción adora al Señor este adorador diurno, nocturno y perpetuo. Esta situación de no saber cómo terminará la convalecencia de mi padre me hace saborear cada conversación como una despedida, y esto me emociona. Las palabras de despedida de aquel a quien uno más ama te marcan. Hoy antes de dormir me ha dicho: hijo mío, yo junto con tu madre, lo más importante que hemos querido transmitiros a los 3 hijos es la fe. Es lo más grande. Por ella merece la pena vivir y morir. Nunca olvidéis la fe. Yo la recibí de mis padres y abuelos campesinos, y yo solo he querido transmitírosla. Esta fe se vive en los sacramentos y en la oración, pero también se vive en el amor cotidiano de Nazaret. Tu madre y yo hemos sido un poco desastre en esto. Hemos discutido mucho, pero nos hemos amado mucho. Yo me doy cuenta de lo buena que es. Siempre está entregándose y dispuesta a todo. Yo cada día la quiero más. Hemos sido creados para amar, y ese amor se expresa en la vida cotidiana. Dios miró nuestra pobreza y se compadeció de nosotros y nos ha regalado vuestra vida con vuestras familias, en tu caso familia espiritual. Os queremos tanto, y mi gozo es ver que seguís el camino que hemos recibido. Amor a la familia y a nuestras raíces, nuestra patria. Cuántas gracias doy a Dios por vosotros. Cuánta misericordia ha tenido de nuestra pobreza. Y también, hijo mío, la esperanza no en nuestros méritos, que no los tenemos, sino en la bondad del corazón de Jesús, que cumplirá sus promesas para el cielo de intimidad eterna con Él, y también sus promesas para la tierra. Nuestro mundo está muy mal, pero Él ha prometido reinar y reinará. Hijo mío, esto os he querido transmitir, la fe, el amor, la esperanza, ahí está todo. Veo que estáis en ello, y yo ya puedo marchar tranquilo, ayudaros desde el cielo. Entonces le corto y le digo: pero papá, nosotros aún te necesitamos aquí. Además tienes pendiente escribir el libro de síntesis de historia de la literatura española. Y él me contesta: bueno, Él manda. Yo haré lo que Él me permita y me pida, ¿no? Él manda, señalando al cielo. Cuando ha terminado le he dicho: papá, tienes que descansar ya. Vamos a rezar las 3 Ave Marías, y al terminar le he dado la bendición sacerdotal. Y Él me ha dado la bendición paternal. Desde niño venía a mi cama y me daba con el dedo pulgar sobre la frente diciendo: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, hijo mío. Y después, acariciándome la cara, decía: que descanses y hasta mañana si Dios quiere. Y me daba un beso en la frente. Así lo hizo también el día de mi ordenación sacerdotal. Antes de pedir la bendición al obispo, antes de empezar la ceremonia, fui a pedir a mis padres su bendición. Pero hoy ha sido distinta. Mi padre, tumbado en la cama, ha levantado sus 2 manos sobre mi cabeza y ha dicho: la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, hijo mío, haciéndote un apóstol del corazón de Cristo, encendido en el amor del Espíritu Santo. Y manteniendo su mano izquierda sobre mi cabeza, ha hecho un signo con su mano derecha, moviéndola despacio desde mi frente a mi pecho, desde el hombro izquierdo al derecho. Me ha sorprendido y me ha hecho feliz. Son recuerdos que conservaré toda la vida y que me hace pensar cómo no iban los apóstoles a recordar la conversación de la última cena. Lo recuerdo con un cariño grande, ¿no? Mi padre ha sido un hombre de discernimiento y de profunda fe que me ha sostenido en los momentos de discernimiento mío. Yo he tenido que discernir. En mi llamada a Talavera, por ejemplo, conocí el mundo carismático. Y el mundo carismático es un tesoro inmenso, lo tiene la Iglesia en su seno. Pero claro, yo tenía que discernir, porque hay cosas que uno puede pasarse por un lado o por otro, ¿no? Tenemos 2 peligros, el racionalismo o el iluminismo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo dije: mi padre me tiene que ayudar en este discernimiento, ¿no? Y recuerdo que una vez me dijo mi padre: tienes que rezarme, hijo mío, y eso que hacéis en el mundo carismático. Y recuerdo que lo que el Señor me ha ido concediendo lo hice con Él. Y Él me dijo: hijo mío, llevo meses preguntándole al Señor 3 cosas, y se ha servido de ti para responderme a las 3, ¿no? Y Él me iba diciendo: mira, lo que es de la Iglesia, lo que es bajo la obediencia, lo que es conforme a la doctrina, el Señor está pidiéndote esto adelante, ¿no? Y Él me confirmaba lo que el Señor iba haciendo, y cuando veía que me tenía que corregir también me corregía, y siempre en obediencia y siempre en humildad. Entonces ha sido muy padre también por esto. Es la autoridad de una palabra y la incondicionalidad de un amor.
te deja equivocarte, sí, te corrige, pero también te da el aval para que seas valiente, porque a veces uno como sacerdote va muy seguro con sus 4 cositas y dejarle a Dios ser Dios y estar dispuesto a que Él... Y Él me lo decía, hijo mío, hay que dejarle a Dios ser Dios. Es el primero en ser servido, hay que cumplir su voluntad. Y si te da a ti un carisma o te da otra cosa, o la iglesia entera, en obediencia al Papa, a los obispos, adelante, hijo mío, ¿no? Entonces su bendición con la imposición de las manos, para mí, fue un signo muy grande también del aval de lo que el Señor me está pidiendo, ¿no? Su testamento y el... Bueno, o sea, cuando Elías marcha al cielo y dice, Eliseo, dame la mitad de tu manto, ¿no? Pues yo le pido al Señor, ¿no? Que mi Padre en esa bendición también me entregue lo que Él recibió de Dios, porque todo es de Dios, ¿no? Lo que me emociona a mí es el corazón de Jesús, ¿no? Cómo ha dado ese corazón tierno y bueno a mi Padre para que yo pueda recibirlo y transmitirlo. Y lo que me gustaría es que mi Padre desde el cielo esté orgulloso de su Hijo, que sigue transmitiendo lo que Él transmitió, ¿no? El amor al corazón de Jesús. Tú, tu madre y yo hemos querido entregaros eso. Yo quiero ser fiel a lo que mi Padre me confió. Daba mucha importancia a la amistad, te digo aquí, ¿no? Como un poquito de introducción a la antepenúltima pregunta. ¿Te ha dejado esta herencia? Mi padre era un gran amigo, ¿no? Yo lo llamo padre, pero claro, la paternidad también es un modo de amor, de amistad, distinto por la autoridad que representa el padre, ¿no? Pero yo he aprendido a ser amigo por verle también con mi madre, ¿no? El amigo fiel, ¿no? Y así ha sido con mi madre, ¿no? Mi madre ha correspondido a esa amistad con mi padre como esposa, siempre a su lado, ¿no? Siempre a su lado, siempre escuchando las mismas charlas y siempre admirada, ¿no? Junto con mi padre hasta el final, ¿no? Y ahora está dando un testimonio precioso de fortaleza también ahora en su viudedad, ¿no? Pero junto con mi madre han sabido cultivar la amistad. Mi padre era un gran conversador y a la vez le gustaba preparar paellas, calderetes, ¿no? Para juntar a los amigos, ¿no? Pero eso eran los días especialmente de campo, pero la mayor parte de las veces era mi madre la que preparaba las chistorras, los pinchos de tortilla, y siempre había gente en casa, ¿no? Y siempre había cantos, y siempre había bromas, y siempre había historias que contar. Y era muy amigo de sus amigos. En ese poemario familiar que tenemos, tiene varios poemas a amigos con los que yo he visto hablar, discutir, reír, cantar, compartir la comida, ¿no? Dice Aristóteles que para hacerse amigo hay que compartir muchas arrobas de sal. Mi padre compartía muchas comidas y nos hacía partícipes a toda la familia de sus amistades, ¿no? Muy amigo de sus amigos, ¿no? Incluso amigos que en momentos no pensaban lo mismo, pero acababan pensando lo mismo, queriendo lo mismo, luchando por lo mismo, ¿no? Él repetía mucho, tenemos que hacer amigos para cuando despertemos. O sea, pensando que la amistad que empieza aquí perdura en la vida eterna. Y yo en muchos momentos me imagino ahora, pues con tantos amigos, ¿no? Con Miguel Ariso y con Antonio Pérez Mosso, algunos laicos, otros sacerdotes, me los imagino arriba cantando en la fiesta de las bodas del Cordero. Porque él hizo amigos para siempre, amigos para toda la eternidad, ¿no? Y eso me parece que nos lo ha transmitido. Y yo también ahora como sacerdote, ¿no? Pues quiero amigos y quiero hijos y hermanos para toda la eternidad, ¿no? Y ese es mi empeño. Y creo que será así, porque mi padre me enseñó a vivir la verdadera amistad, ¿no? Cuando veo traiciones de amigos, cuando veo abandonos, me duele mucho porque yo aprendí de mi padre a ser amigo, ¿no? Sí, muy buen amigo de sus amigos, ¿no? Y a todos quería hacer amigos, ¿no? O sea, él entraba enseguida en el alma de la persona. Por ejemplo, aquellas mujeres que venían a limpiar la celda, ¿no? La habitación del hospital.
¿no? Y enseguida les miraba a los ojos, les hablaba con un respeto. A una de ellas, que estaba como un poco quejosa, tal, recogiendo, le dijo, ¿sabes? Todo hombre debería tener alma de limpiadora. O sea, la dignificaba con una palabra, ¿no? Y luego cuando hablabas con las cuidadoras, con los médicos, ¿no? ¿Pero qué tiene tu padre, no? Pues tenía una presencia de Dios muy grande, ¿no? Y Dios hace amigos. Dios hace amigos, ¿no? Bueno, te vuelvo a preguntar, como para finalizar un poco, ¿no? ¿Cómo era Santiago? ¿Por qué vivía, no? ¿Para qué vivía? ¿Y cómo vivía? Mi padre es pues un hombre sencillo, heredero de una estirpe campesina que por providencia de Dios se hizo sabio y santo. Él vivía para Dios, él quería consolarle, pasar horas consolando a Dios por el olvido de los hombres. ¿Por qué no le hacen caso, no? ¿Por qué no le aman? Me repetía muchas veces, ¿no? Y también decía de los sacerdotes, no puede ser que el sacerdote sea el último del escalafón social si vosotros nos traéis a Dios Eucaristía, ¿no? Lo primero era consolar a Dios y estar horas con Él, ¿no? En la Eucaristía. También vivía para la extensión de su reino. Como laico, yo de las primeras charlas que escuché de niño, porque yo no solía escuchar porque estaba a otras cosas, al fútbol fue escuchar a mi padre con 12 años hablar de la Christi Fideles Laici, con mucha fuerza. La importancia del bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para ofrecer el sacrificio de nuestra propia vida, y explicaba el ofrecimiento, ¿no? Profetas para anunciar la verdad del Evangelio en medio de este mundo, y reyes para regir nuestra vida personal, familiar y lo que se nos confía, ¿no? Con una fuerza tremenda, ¿no? Él sabía que perdería batallas, pero que la guerra la ganaba el Señor, ¿no? A él le gustaba mucho el Quijote y se sentía un Quijote. Él a sí mismo decía que era un Quijote, ¿no? El Quijote no se entiende muchas veces porque piensan es un loco que combate a gigantes. Pero él lo explicaba como un caballero que sigue luchando por los grandes ideales en medio de una sociedad picaresca que ya solo busca el dinero, el placer y el poder. Por eso le encantaba cuando el Quijote se bate con el bachiller Sansón Carrasco, el caballero de la Blanca Luna, y cae, después de haber acordado las condiciones del torneo, que el que vencería, el vencido, confesaría que la dama del otro era la más hermosa. Y entonces mi padre lo contaba con una pasión aquello, cuando Quijote está en el suelo, porque él se veía al Quijote y había visto muchas veces caído en pecados, en miserias, se veía pequeño, caído, y cuando está el bachiller Sansón Carrasco y pone la lanza, ¿no? Es todo este mundo que se burla del caballero porque has caído, ¿no? Y entonces Don Quijote dice, aprieta tu lanza y quítame la vida, pues previamente me has quitado la honra. Dulcinea es la dama más hermosa sobre la faz de la tierra, y no está bien que mi flaqueza defraude la verdad. Nosotros caeremos, pero el Señor es el Señor, y Él vencerá, y Él cuenta con nosotros, ¿no? Y entonces, toda esta visión grande te hace no temer ni siquiera tus caídas, porque es misericordioso el Señor y porque Él va a reinar. Entonces él vivía para la extensión de su reino, era un profeta anunciando a través de la Celestina o del Lazarillo o del Quijote o de toda la literatura que había leído, anunciando que el único Salvador es Cristo. Desde su condición de profesor, cuando el inspector entró en su clase de literatura, en la pública, y él estaba diciendo las 5 condiciones para una buena confesión, examen de conciencia, y le llamaron luego al despacho, ¿qué estás haciendo en clase de literatura? Y les explicó cómo en la Celestina se habla de las condiciones para una buena confesión. Y los alumnos tienen que saber esa cultura para poder entenderla, ¿no? Lo aprovechaba todo para evangelizar. Muchas veces no era directamente, tenía paciencia. No era directamente un sermón, sino explicar un poema para que el otro quedase con anhelo de la belleza, de la verdad y de la bondad. Y alumnos suyos le preguntaban después, ¿no? ¿Qué es lo que tenía él para tener alegría en medio de toda esa persecución, ¿no? De todo eso que estaban viviendo allí, ¿no? Era el empeño de salvar a las almas, una a una, desde su condición de padre, de amigo, en la vida pública, defender a la Iglesia. Con qué alegría me decía, hijo mío, hemos conseguido
2 horas más de religión en Navarra que en las demás comunidades, ¿no? Van a poder darse 2 horas de religión, ¿no? Pero luego no se quedaba ahí, sino que se enteraba de que un profesor había sido atacado porque había defendido contra el aborto y él lo llamaba y él lo defendía en aquella escuela, ¿no? O sea, no era sin más unas normas como externas, sino defender al profesorado, ¿no? Cuando le tocó luego el Instituto Nacional de Enseñanza, el INESE, le tocó como ese cargo de director general en toda España de educación, ¿no? Pues él buscaba la manera de que en la pública hubiera la batalla religiosa también, ¿no? Cuando le tocó luego servir a la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española como delegado de enseñanza nacional durante 6 años, recorriendo institutos, colegios, recorriendo todo el profesorado, sobre todo de la pública, pero también de la privada de enseñanza religiosa, su empeño era coordinar al profesorado para evangelizar, para que no estuvieran acomplejados en el aula pública, sino como sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Y todo eso, porque su empeño y su vida era Cristo, era que el mundo conociera a Cristo y que Cristo fuera el Rey de todas las cosas, pero era su amigo, era el Dios grande, soberano de todo, creador de todo, y el Dios pequeñito, amigo suyo, ¿no? Con quien hablaba de tú a tú. Y me parece que pues para eso vivía, ¿no? ¿Y cómo vivía? Pues como un santo, ¿no? Sobre todo en medio de la acción, en medio de tantas charlas, de tantos amando a las personas, ¿no? Y por eso pues mi agradecimiento, ¿no? Muy grande. ¿Quieres dedicar unas palabras a esta familia que es la tuya? Claro que sí. Los Cruzados de Santa María, la milicia de Santa María, para mí ha sido un hogar, nunca mejor dicho, ¿no? A ver, mis padres en verano siempre intentaban llevarme a los lugares donde yo pudiera alimentarme, ¿no? Porque yo era como muy inquieto, ¿no? Entonces yo iba a campamentos con Escola Cordis Jesu, con la milicia de Santa María, con, bueno, 3 campamentos mínimo hacía cada verano, ¿no? Y uno de ellos era también con los amigos que venían a casa, ¿no? Abelardo de Armas, con su amor a Santa Teresita del Niño Jesús, especialmente Bienvenido Gazapo, Antonio Amado, Andrés Jiménez, o sea, son personas que han estado vinculadas a la amistad con mi padre. Y con ellos muchos cruzados que no quiero ahora mencionar, ¿no? Y entonces eran los amigos de mi padre y por tanto mis amigos, era la familia, ¿no? Con los que conversábamos, gozábamos, hacíamos excursiones, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy grande de Potes, ¿no? De los campamentos allá, del Naranco de Bulnes, de excursiones con la milicia, donde yo aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí de todos estos cruzados que a mí me han marcado, ¿no? Profundamente, ¿no? Es otro aspecto profundo de mi espiritualidad, el amor a la Virgen, esa entrega y esa ofrenda de la vida, el saber sacrificarse por amor, el amor a Jesús, Eucaristía, en el hogar donde íbamos a jugar al ping-pong, a estudiar, ¿no? Y bueno, pues para mí ha sido como también una casa, como dices, ¿no? Y yo quiero especialmente ahora agradecer porque mi padre ha sido muy feliz y ha sido muy feliz con sus amigos. Y gran parte de sus amigos eran de la milicia de Santa María, eran los cruzados, ¿no? Y él gozaba mucho conversando, ¿no? Cuando pude ir a los encuentros que ahora hace Andrés Jiménez, que los hacían pues con mi padre, ¿no? Encuentros primero de universitarios y ahora van muchas personas. Me alegró mucho estar porque vi de los que mi padre me hablaba. He estado con mis amigos, ¿no? He estado hablando de esto y de esto, porque luego lo conversábamos todo, ¿no? Y entonces es como esa gran familia que es la Iglesia Católica, pero dentro de ella como los ámbitos en que mi padre, de Escola Cordis Jesu, de la parroquia, de la milicia de Santa María. Entonces mi agradecimiento, yo lo expresé así en aquella reunión, mi agradecimiento a Andrés Jiménez, mi agradecimiento a todos los cruzados, porque mi padre ha gozado mucho con sus amigos y han sido ellos también buenos amigos de mi padre, ¿no? Y entonces la milicia es una familia y es un lugar de amigos, donde yo doy gracias a Dios también por todo lo que he aprendido y por lo que mi padre ha gozado. Mi padre ha sido un disfrutón, un disfrutón. Pues tiene fotos mi padre con pelucas, por ejemplo, mi padre es calvo como yo, y con pelucas haciendo el tonto con gente de la milicia, ¿no? Muy divertido, ¿no? Y toda esa alegría que yo recuerdo como un ambiente también está muy vinculado al amor de la milicia, ¿no? De Santa María. Así que para mí un regalo también esta entrevista y también conocerte. Y nada, pues no sé ya qué más decir. Que bendito sea Dios, la gloria para Él. Encantadísimo, que Dios te bendiga y gracias por lo que hacéis y por lo que haces, ¿vale?
Hasta pronto. Gracias a ti, Santiago. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós.